Durante casi 2 décadas, Sig Hansen ha sido uno de los intrépidos capitanes en el corazón de Deadliest Catch. Los telespectadores le admiran por su valor, su habilidad y su inquebrantable calma ante la furia de la naturaleza. Pero ahora una noticia impactante se está extendiendo rápidamente. Y esta vez no se trata de una tormenta en el mar o una avería a bordo del Northwestern. Se trata del propio Sig. ¿Qué le ha ocurrido al legendario capitán? ¿Se encuentra bien? ¿Y será este el momento que le obligue finalmente a alejarse de las aguas que han definido toda su vida? En este vídeo nos sumergimos de lleno en la verdad que se esconde tras los titulares que rodean al capitán Sig Hansen. Asegúrate de quedarte con nosotros hasta el final para comprender la historia completa. Antes de llegar a la impactante noticia, echemos la vista atrás para ver dónde empezó todo y hasta dónde ha llegado Sig Hansen. Mucho antes de convertirse en un nombre muy conocido, Sig Hansen era solo un niño que amaba el mar por encima de todo. Nació el 28 de abril de 1966 en Seattle, Washington. La familia Hansen procedía de una larga estirpe de pescadores noruegos, generaciones que vivieron y murieron al ritmo del océano. Su padre, Sverre Hansen, era un respetado pescador que capitaneaba barcos en la brutal industria del cangrejo de Alaska, y los dos abuelos de Sig habían hecho lo mismo en Noruega. Los Hansen no solo eran pescadores, sino también innovadores. Su padre y su abuelo fueron de los primeros en iniciar la pesca del cangrejo opilio en Alaska, lo que permitía a los barcos estar activos todo el año en lugar de depender de cortas campañas estacionales. Sig creció rodeado de estos hombres que trataban el océano con respeto y rebeldía. Quería ser como ellos. Desde muy joven, Sig aprendió a leer las mareas, a atar los aparejos y a sobrevivir en las gélidas aguas de Alaska. Su carrera de pescador empezó humildemente como marinero en uno de los barcos de su padre. A los 14 años, hizo su primer viaje al mar de Bering, una experiencia que le marcó para siempre. En esas aguas heladas y violentas, no encontró el miedo sino un propósito. A los 22 años, Sig ya había demostrado su valía entre los capitanes veteranos. Se convirtió en patrón de relevo, un puesto de gran confianza al mando de los buques cuando los capitanes veteranos necesitaban descansar. Pronto dirigió viajes de corta distancia a bordo del Northwestern y otros barcos de la flota. Entonces llegó el momento decisivo. Con solo 24 años, Sig asumió oficialmente el mando del Northwestern, el barco de su familia. Era a la vez un honor y una pesada carga. El Northwestern representaba el legado de generaciones de Hansen y un error podía significar la pérdida de vidas o la ruina de una reputación. Pero bajo el liderazgo de Sig, el Northwestern prosperó. El buque de acero de 125 pies se convirtió en uno de los barcos más respetados de la flota del mar de Bering. Cuando Deadliest Catch se estrenó en Discovery Channel en 2005, los productores buscaban capitanes de verdad, hombres capaces de enfrentarse a las pruebas más brutales de la naturaleza y seguir sonriendo en la tormenta. Encontraron exactamente eso en Sig Hansen. Desde su primera aparición, el público se sintió atraído por este duro noruego estadounidense que confiaba más en su intuición y en los mapas de la vieja escuela que en los ordenadores y el GPS. Temporada tras temporada, el Northwestern de Sig se situaba entre los mejores productores, con enormes capturas de cangrejo real y opilio. Pero lo que realmente le distinguía no era solo su éxito, sino su liderazgo. Sig exigía excelencia, pero siempre estaba al lado de su tripulación. Su estilo de mando estricto pero justo le granjeó la reputación de ser uno de los mejores capitanes de la flota. Durante décadas de navegación por las aguas más peligrosas del mundo, la Northwestern nunca ha registrado una sola víctima mortal, un récord casi inaudito en la industria del cangrejo donde la muerte es una sombra constante. Su índice de lesiones graves también está entre los más bajos. Esta regularidad no es fruto de la suerte. Viene de un líder que conoce cada cerrojo, cada ola y cada latido del corazón de su buque. Fuera de las cámaras, Sig seguía siendo el mismo hombre que los telespectadores admiraban en televisión, con los pies en la tierra, leal y centrado en su trabajo. A menudo decía que la fama no le cambiaba porque el mar nunca le permitía olvidar quién era. Pero la vida de un pescador
conlleva sacrificios. En las entrevistas, Sig ha hablado abiertamente de los estragos que su profesión ha causado en su familia. Los meses fuera de casa se convirtieron en rutina, y cada vez que salía del puerto su mujer y sus hijas cargaban con el temor silencioso de que no volviera. Aún así, la llamada del océano era más fuerte que cualquier otra cosa. Aunque pasaban los años y las tormentas se hacían más difíciles de afrontar, Sig no podía imaginar su vida lejos del mar. Pero el tiempo tiene su manera de alcanzar incluso a los hombres más duros. Décadas de vientos helados, largas noches e implacable presión empezaron a dejar huella. Empezó a insinuar que la jubilación podría estar en el horizonte, aunque estaba claro que estaba dividido entre su amor por el mar y la vida que apenas había vivido en tierra. «¿Cómo te alejas de algo que define quién eres?», dijo una vez. Pero como pronto aprendería el mundo, ni siquiera las leyendas pueden superar sus límites. El océano le había salvado de innumerables tormentas, pero una tormenta diferente que ningún radar podía predecir estaba a punto de desencadenarse. Para el capitán Sig Hansen, la mayor batalla de su vida no se libró en el mar de Bering. Fue dentro de su propio cuerpo. Su salud se convertiría en la prueba que lo cambiaría todo. Desde 2005 Sig ha sido el rostro de Deadliest Catch, dirigiendo su barco y el programa en todos los altibajos. Su habilidad y resistencia lo convirtieron no solo en uno de los favoritos de los fans, sino también en un símbolo cultural de valentía y resistencia. En 2022, su historia incluso se ganó su propio spin-off, un homenaje a un hombre que lo había dado todo por el mar. Pero puede que hubiera un universo en el que nos hubiéramos quedado sin el infame capitán. El capitán Sig se ha enfrentado a una gran variedad de sustos de salud, experiencias cercanas a la muerte que casi le impiden continuar con su vida de pescador de cangrejos. La primera ocurrió en marzo de 2016 durante el rodaje de Deadliest Catch. Volvamos a lo que nos llevó a ese momento. Había sido otra exigente temporada de pesca de cangrejos en el mar de Bering y el Northwestern llevaba semanas en alta mar persiguiendo sus últimas nasas. Aquel fatídico día, el buque se encontraba en algún lugar de la costa de Dutch Harbor, y la tripulación estaba recogiendo su última serie de nasas. Sig estaba en el puente de mando controlando la marcha, cuando de repente sintió un dolor agudo en el pecho. Al principio lo ignoró. Acostumbrado al agotamiento, era habitual que ignorara las molestias, pero esta vez fue diferente. Al principio nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando. Sig no quería que cundiera el pánico entre la tripulación, así que permaneció en silencio esperando que cesara el dolor en su corazón, pero por desgracia no fue así. El dolor se intensificó y el corazón le dolió mucho. En un abrir y cerrar de ojos su rostro palideció, respiraba entrecortadamente y le temblaban las manos. La vista se le nubló y se agarró a la consola para estabilizarse. En ese momento la tripulación se dio cuenta de que algo iba muy mal y pidió ayuda por radio. Los guardacostas y el equipo médico del Dutch Harbor fueron alertados de lo ocurrido. La tripulación consiguió entonces que Sig se tumbara mientras esperaba la ayuda de emergencia. Al cabo de un rato por fin llegaron los guardacostas, y Sig fue trasladado por aire desde su barco a un hospital de Anchorage, Alaska. Los médicos confirmaron que había sufrido un infarto masivo que podría haberle matado. Le dijeron que sus arterias estaban peligrosamente obstruidas y que tenía suerte de estar vivo. La noticia del infarto de Sig se difundió casi de inmediato. Sig Hansen, estrella de Deadliest Catch, hospitalizado tras una emergencia médica en el mar. Cuando llegó a las ondas, conmocionó a su tripulación y a los aficionados de todo el mundo. Sig siempre había parecido indestructible en televisión, así que incluso con lo que estaba ocurriendo los telespectadores eran conscientes de lo devastador y aterrador que era este momento para él. Más tarde confesó que le atormentaba la idea de no volver nunca a Northwestern. En cuanto se hizo el diagnóstico, el tratamiento comenzó de inmediato y tras varios días en el hospital, Sig empezó a recuperarse. Pero para un hombre como Sig, la recuperación no fue fácil. Le dijeron que descansara y se tomara un descanso de la pesca, y todos sabemos que eso iba en contra de su naturaleza. La pesca no era solo una carrera para él, era parte de su identidad.
pero también sabía que forzarse demasiado pronto podría significar no volver jamás. El impactante momento demostró el terror que realmente no tiene nada que ver con las condiciones del mar de Bering. Sirvió como recordatorio de que la salud está por encima del orgullo. Durante los meses siguientes al infarto, Sig se centró en recuperarse. Siguió los consejos de los médicos, cambió su dieta y se concentró en su salud. Pero a pesar de sus esfuerzos, la calma no duró. 2 años después, en 2018, tuvo otro susto de salud aterrador. Esta vez empezó como algo pequeño. Le recetaron un antibiótico para una infección sinusal, pero poco después de tomarlo su cuerpo entró en shock. Se le cerró la garganta, su respiración se volvió errática y en cuestión de minutos el pecho empezó a oprimírsele. Sufría una grave reacción alérgica que le provocó otro infarto. Más tarde dijo que sentía como si su cuerpo se estuviera apagando desde dentro. La enfermera que le atendió le dijo sin rodeos que si hubiera llegado solo 10 minutos más tarde, no habría sobrevivido. Ese segundo incidente sacudió a Sig hasta la médula. No fue una tormenta extraña, ni un peligroso acarreo, lo que casi le mata. Esta vez fue algo tan ordinario como una pastilla. Le hizo darse cuenta de lo frágil que es la vida. Tras su recuperación, Sig empezó a cambiar no solo físicamente, sino también mentalmente. Dijo que empezó a ver la vida de otra manera. Para un hombre que había construido su identidad en torno a la dureza, la vulnerabilidad era una realidad nueva e incómoda. Los fans y los espectadores del programa le apoyaron. Día tras día llegaban mensajes de personas de todo el mundo rezando por su pronta recuperación. Su mujer June también estuvo a su lado durante ese tiempo. Ella le animó a tomarse las cosas con calma, a escuchar a sus médicos y a anteponer su salud al trabajo. Aún así, incluso con todo ese apoyo, Sig luchaba internamente. No estaba acostumbrado a la vida fuera del mar, así que regresó al noroeste antes de lo que la mayoría esperaba. Muchos se lo desaconsejaron diciendo que necesitaba más tiempo, pero Sig no podía aguantar más. A principios de la década de 2020, Sig parecía más sano, más prudente y más decidido a cuidarse. Dejó de fumar, cambió sus hábitos alimenticios e intentó mantenerse activo. Sus médicos incluso le dijeron que su corazón se había fortalecido. Ahora era un 20% mejor que antes. Pero incluso con todo ese progreso, seguía habiendo una verdad de la que no podía escapar. El mar nunca deja de ponerte a prueba. Por muy fuerte que dijera ser, todos sabemos que nadie puede seguir enfrentándose a batallas así para siempre. Con el esfuerzo físico del trabajo, el frío y el estrés al que uno se enfrenta en el mar, podemos descartar las eventualidades. Y a veces, incluso cuando crees que te has recuperado, ya se está gestando la siguiente tormenta. Esto es a lo que se enfrentó el capitán Sig. Otro punto de ruptura llegó de forma repentina, severa y mucho más alarmante de lo que nadie esperaba. Sigue mirando para averiguarlo. Los problemas de salud de Sig Hansen en 2016 y 2018 siempre han sido noticia y también se emitió durante esa temporada de Deadliest Catch. Pero otra noticia impactante que preocupó a la gente tenía que ver con su esposa. ¿Qué pasó con la esposa de Sig Hansen? Verás, Sig ha estado casado con June Hansen durante más de 25 años y ella se ha enfrentado a su propia cuota de desafíos médicos. En 2019, Sig Hansen reveló que June había sido diagnosticada con cáncer. Y luego, antes de la temporada 21 del programa en agosto, finalmente actualizó su salud. Ahora debes estar preguntándote todos los detalles sobre los eventos de June. Sig reveló el diagnóstico de June en la temporada 15 de Deadliest Catch. Tras revelarse el diagnóstico, June acompañó a su marido a la 71 edición de los premios Creative Arts Emmy en septiembre de 2019. Un representante de Discovery confirmó que June estaba mejor y que tuvo suerte porque el cáncer se detectó a tiempo. En agosto de 2025, Sig dijo a Parade que June es solvente. Reconoció que ella tenía cáncer, pero también señaló que era algo por lo que habían pasado juntos. También confirmó que su mujer ahora cuidaba mucho su salud y hacía ejercicio todos los días. Incluso le confesó una simpática anécdota al afirmar que su forma favorita de hacer ejercicio había pasado a ser nadar en su piscina. En un año entre el susto de salud de Sig y el de su esposa June,
El pescador había llegado a una dura conclusión. Se dio cuenta de que ambos estaban pasando por problemas médicos que daban miedo, y esto le instó aún más a empezar a pensar en bajar el ritmo para poder pasar más tiempo juntos. Sentía que le debía mucho y no sabía cómo devolvérselo. Sig y Jun son padres de sus hijas Mandy Hansen y Nina Hansen, ambas adoptadas. Además, Sig tiene una hija, Melissa Ekstrom, de su primer matrimonio con Lisa Ekstrom. Luego, a través de sus hijas, tienen 4 nietos. The Deadliest Catch Reality Show, The Withered Goose Dark Ship. Las temporadas posteriores se han emitido en el mismo horario de abril a junio o julio todos los años desde la temporada original en 2005. La temporada más reciente, la 21, se emitió en agosto de 2025. Deadliest Catch es uno de los programas de telerrealidad más vistos en la historia de Discovery Channel. En 2011, Matt Soler Seitz elogió Deadliest Catch como programa de telerrealidad, en realidad una serie documental sobre el peaje del trabajo físico incesante. Afirmó que otras series que intentan emularla como Ice Road Truckers y Swamp People tienden a perder la atmósfera y la profunda atención a la psicología que hacen que esta serie sea tan especial. El programa sigue la vida de un pescador en el mar de Bering, a bordo de varios barcos de pesca de cangrejo, durante 2 temporadas de pesca de cangrejo, la temporada de octubre del cangrejo real y la temporada de enero del cangrejo opelio. El programa hace hincapié en los peligros que corren en cubierta los pescadores y los equipos de cámara mientras esquivan pesadas nasas de cangrejo que se balancean hasta su posición. Maniobran con cientos de kilos de cangrejo por una cubierta llena de peligros y se inclinan sobre las barandillas para colocar las nasas para lanzarlas o recogerlas. Al mismo tiempo, vientos huracanados y grandes olas azotan la cubierta constantemente. Cada episodio se centra en una historia-situación o tema de uno o varios barcos. Una de las principales características de la serie es el retrato de la dura vida en el mar, incluidos el comportamiento y los gestos de los pescadores, que llevan un estilo de vida peligroso, con poca tolerancia hacia el bajo rendimiento o la ineptitud. En cambio, los reportajes paralelos profundizan en los antecedentes y actividades de 1 o 2 miembros de la tripulación, en particular los Greenhorns, que son tripulantes novatos en varios barcos. Los capitanes de la flota ocupan un lugar destacado resaltando su camaradería con los demás capitanes, las relaciones con sus tripulaciones y la competencia con otros barcos en la caza del cangrejo. Los temas comunes incluyen rivalidades amistosas entre los capitanes, especialmente entre Sig Hansen, del Northwestern Fishing Vessel, y Jonathan y Andy Hillstrand, del Time Bandit Fishing Vessel. También se muestran los lazos familiares de toda la flota, las tensiones de la vida en el mar de Bering y el alto índice de agotamiento entre los Greenhorns. Varios programas de la serie han presentado a pescadores novatos que suelen ser objeto de duras críticas y a veces de acoso por parte de los marineros veteranos. En un caso, un pescador novato entró en el puente de mando de un barco para reprender a su capitán por lo que consideraba comentarios injustos. El pescador fue despedido en cuanto el barco regresó a puerto. Otro incidente filmado fue una pelea a bordo del pesquero Wizard en la que un marinero Greenhorn propinó un puñetazo a un pescador veterano que se había dedicado a acosar e intimidar. De nuevo, el Greenhorn fue despedido en cuanto el barco llegó a puerto, lo que provocó reacciones encontradas entre los seguidores de la serie. La pesca comercial se considera desde hace tiempo uno de los trabajos más peligrosos de Estados Unidos. En 2006, la Oficina de Estadísticas Laborales clasificó la pesca comercial como la ocupación laboral con mayor tasa de mortalidad, con 141 por cada 100.000, casi un 75% más que la tasa de mortalidad de pilotos ingenieros de vuelo y leñadores, las siguientes ocupaciones más peligrosas. Sin embargo, la pesca del cangrejo real de Alaska se considera aún más peligrosa que el trabajo medio de la pesca comercial debido a las condiciones del mar de Bering durante las temporadas en que se pesca el cangrejo. Dado que la pesca del cangrejo en Alaska es uno de los trabajos más peligrosos del mundo, los helicópteros de rescate de la Guardia Costera de los Estados Unidos
estacionados en el mando de apoyo integrado de Kodiak, Alaska, y en su puesto avanzado de la isla de St. Paul, cerca del extremo norte de los caladeros de Cangrejo, rescatan con frecuencia a tripulantes de barcos cangrejeros, víctimas de las duras condiciones del mar de Bering. El Escuadrón de Rescate de la Guardia Costera de los Estados Unidos tuvo un papel destacado en los episodios relacionados con la pérdida del pesquero Big Valley en enero de 2005, la pérdida del pesquero Ocean Challenger en octubre de 2006 y la pérdida del pesquero Katmai en octubre de 2008. Original Productions mantiene un equipo de cámaras estacionado con la Guardia Costera durante el rodaje del programa en previsión de tales sucesos. Según el episodio piloto, la tasa de mortalidad durante las principales temporadas de pesca del cangrejo es de casi un pescador por semana, mientras que la tasa de lesiones de las tripulaciones de la mayoría de los barcos de pesca del cangrejo es de casi el 100% debido a las duras condiciones meteorológicas como los vendavales gélidos, las olas embravecidas, las formaciones de hielo en el barco y a su alrededor, y el peligro de trabajar con maquinaria tan pesada en una cubierta en constante movimiento. La pesca del cangrejo real en Alaska registró más de 300 muertes por cada 100.000 pescadores en 2025, de las cuales más del 80% se produjeron por ahogamiento o hipotermia. Así que ha quedado establecido que el espectáculo expone a los miembros de la tripulación a numerosos peligros y riesgos, a veces con resultado de muerte. Explorémoslo un poco. Tragedias desgarradoras. Aunque Sig Hansen ha sobrevivido 2 veces a emergencias médicas, otros miembros de la tripulación de The Deadliest Catch no tuvieron tanta suerte. La serie documental retrata hechos reales a bordo de buques pesqueros en las peligrosas aguas heladas del mar de Bering, mostrando cómo la pesca del cangrejo en Alaska es uno de los trabajos más peligrosos del mundo. Sin embargo, no todas las muertes de Deadliest Catch ocurrieron en el mar. He aquí un repaso a las estrellas que se han enfrentado a su buena dosis de tragedia. Nick McGlashan, que trabajaba como jefe de cubierta en la serie de Discovery, falleció en Nashville en diciembre de 2020. Tenía 33 años. Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento. Según su biografía en Discovery Go, Nick era un pescador de 7ª generación criado en la isla de Atherton, Alaska, cerca de Dutch Harbor, la base de operaciones de Deadliest Catch. Era conocido por sus increíbles conocimientos de pesca y su agudo sentido del humor, incluso en las condiciones más difíciles. Apareció en 78 episodios de Deadliest Catch a partir de 2013. El jefe de cubierta empezó a pescar cangrejos cuando tenía 13 años, uniéndose a su familia en el barco de su padre, el Westling, con el que navegaban por el mar de Bering. El padre de Nick, Bruce, y Wild Bill eran amigos desde hacía mucho tiempo, así que Nick empezó a trabajar para él en el Kodiak en 2011. Tras ganarse rápidamente el respeto de Bill, fue nombrado jefe de la tripulación en Cape Caution y más tarde en Summer Bay. Desafortunadamente, Nick McGlashan luchó con el alcohol y la adicción a sustancias en el pasado, lo que le hizo ser suspendido de la temporada 13. Finalmente fue a rehabilitación y había luchado sin cesar para mantenerse sobrio y abrazar un nuevo estilo de vida sobrio. En mayo de 2018, el ex capitán de Deadliest Catch, Blake Painter, fue encontrado muerto en su casa de Astoria, Oregón. Tenía 38 años. El antiguo capitán del pesquero Maverick apareció en la serie en 2006 y 2007. Según las noticias, fue descubierto cuando un amigo se preocupó y llamó a la policía tras no saber nada de él durante varios días. La policía analizó varias sustancias encontradas en el lugar del fallecimiento de Painter en busca de narcóticos. En ese momento no sospechaban que se tratara de un crimen. Según un informe policial, había múltiples formas de drogas que la policía creyó que eran sustancias localizadas cerca del cuerpo de Painter cuando fue declarado muerto. El forense también descubrió una pequeña pipa en los pantalones cortos de Painter. El periódico local The Daily Historian informó de que Painter había sido detenido a principios de ese año cuando un agente de policía supuestamente le vio fumando mientras conducía. La muerte de Phil Harris
sorprendió a sus compañeros pescadores y a los aficionados en 2010, cuando el pintoresco capitán y copropietario del Cornelia Marie sufrió un derrame cerebral mientras descargaba cangrejos en Alaska el 29 de enero. Un ingeniero encontró a Phil en el suelo de su habitación, incapaz de moverse. Tenía paralizado todo el lado izquierdo de la cara y no podía mover los brazos ni nada. Estaba paralizado en el suelo. Phil llamó a su hijo Josh, que llamó al 911. Phil fue trasladado de urgencia a un hospital de Anchorage, donde fue sometido a una larga operación. Salió del coma inducido médicamente y su estado parecía mejorar. Aún así, el 9 de febrero el veterano pescador falleció a los 53 años, rodeado de familiares y amigos en el hospital. Justin Tennyson, marinero de cubierta del Time Bandit, de Deadliest Catch, fue encontrado muerto en una habitación de hotel de Homer, Alaska, el 22 de febrero de 2011, 4 días después de regresar del mar. Tenía 33 años. Al parecer, los resultados de la autopsia revelaron que su fallecimiento se debió a complicaciones relacionadas con la apnea del sueño. En julio de 2015, Joe McMahon, antiguo productor del programa, fue asesinado a tiros cerca de la casa de sus padres en Pasadena, California. Tenía 24 años de edad. Joe McMahon fue productor asociado de la cadena en 2013 y trabajó en 9 episodios de Deadliest Catch. Según Deadline, el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles informó más tarde de que el sospechoso fue encontrado muerto en su coche con lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida. Tony Lara, ex capitán de Deadliest Catch, murió de un ataque al corazón mientras dormía en Sturgis, Dakota del Sur, el 8 de agosto de 2015. Lara, que también tenía su propia empresa de fletes y salvamento, apareció en 6 episodios como capitán del Cornelia Marie. En enero de 2010, el Dr. Keith Anderson, padre de Jake Anderson, marinero de cubierta del Northwestern, desapareció en el estado de Washington. Su camión apareció abandonado en una zona rural unas 2 semanas después. En 2012, los restos óseos de Keith fueron encontrados por un excursionista a 1 milla de distancia de donde su camión había sido abandonado. Los espectadores de Deadliest Catch vieron cómo Jake superaba el dolor, incluso cómo regresaba al lugar donde se encontró el camión de su padre. El capitán Sig Hansen ha sido el rostro de la valentía en la exitosa serie de Discovery Channel Deadliest Catch durante 2 décadas, sirviendo como líder y figura paterna para muchos de los miembros de su tripulación. Pero toda historia necesita un final. Recientemente el querido pescador ha empezado a aceptar su sombrío miedo a la mortalidad y su futuro en el mar. Los principales titulares sobre Sig Hansen decían: el capitán de Deadliest Catch se enfrenta a la mortalidad tras un susto mortal. La estrella de la telerrealidad se ha dado un baño de realidad y se ha sincerado en una entrevista sobre cómo la edad le está pasando factura a él y a su futuro en la industria. También expresó su deseo de pasar más tiempo con su familia y habló de la satisfacción de saber que el pesquero Northwestern estaría en buenas manos. Con todo esto, es obvio que el viaje del capitán Sig puede terminar antes de lo que los fans desean. Por ahora, Hansen dice que seguirá dedicándose a la pesca del cangrejo, pero también ha reconocido que la jubilación es inminente. Aunque el capitán Sig aún no ha puesto fecha de caducidad a su futuro en el timón, está claro que cuando llegue el momento, su hija podrá continuar con el legado familiar. Como se vio en el estreno de la temporada 21, cuando el capitán Sig estaba de exploración con el capitán Jonathan cerca de Attic Island, significaba que la capitana Mandy Hansen estaba pilotando el pesquero Northwestern en Dutch Harbor. Lo hizo bien por sí misma y no se dejó intimidar por los otros hombres. Su éxito en aquel momento recordó a Sig que la había enseñado bien. Aunque el hecho de que la capitana Mandy se hiciera cargo a tiempo completo echaría por tierra los planes familiares, parte de la alegría de Sig es saber que el legado sigue vivo. Como líder nato, el capitán Sig debe reconocer su camino futuro. Tras décadas al mando del buque Northwestern, después de infartos, pérdidas y momentos cercanos a la muerte, Sig Hansen ha llegado a una encrucijada. La realidad de la telerrealidad
es que habrá una captura más mortífera después de que el Capitán Sig se retire, y sin duda habrá una oportunidad para que encuentre un nuevo camino. Sin embargo, a estas alturas de su vida Hansen puede decir con confianza que es el mejor de los mejores. ¿Qué opinas? ¿Debería el Capitán Sig retirarse o el mar le sigue llamando por última vez? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y pulsar la campana de notificación para estar al día. Antes de irte, echa un vistazo al vídeo que aparece ahora en tu pantalla.